de la permeabilidad en términos de la deformación volumétrica y la presión de poro para un medio poroso elástico homogéneo. Bueno, ese trabajo fue realizado también en colaboración con el doctor Martín Díaz, el doctor Manuel Coronado y el doctor Pedro Aguilar. Y bueno, ese trabajo también es realizado con el financiamiento del Fondo Sectorial CONACYT-CENER de hidrocarburos a través del proyecto 280097. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. El contenido de esta presentación va a ser un poco del resumen. Vamos a hablar un poco acerca de las relaciones que existen de porosidad y permeabilidad, un poco acerca del modelo que se utilizó brevemente, la aplicación, que en este caso, bueno, fue aplicado a dos casos de estudio. El primero, que es uno de Jones y Smart, es una prueba de Jones y Smart, y el segundo es una prueba de Han. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca propiamente del modelo de correlación lineal y por último vamos a tocar hacer las conclusiones. Bueno, como ustedes saben, la capacidad de las relaciones constitutivas de la porosidad y la permeabilidad en términos de la deformación, los parámetros poroelásticos, la presión de poros será examinada. Un modelo poroelástico de una sola fase será aplicado o es aplicado para simular dos pruebas, que en este caso son los dos casos de estudios antes mencionados y que fueron obviamente tomados por la literatura. Y por último, bueno, se va a proponer un modelo de correlación lineal de la permeabilidad. En este caso, bueno, como ustedes saben, la porosidad y la permeabilidad de una formación porosa, pues depende del acoplamiento entre el flujo de fluidos y la mecánica de rocas. Este acoplamiento obviamente impacta tanto en las condiciones del fluido, del flujo de fluidos en la roca, y bueno, pues muchas veces esta capacidad es afectada por un cambio de esfuerzos que obviamente tiene la formación. Y bueno, pues para modelar este acoplamiento se requieren justamente relaciones de porosidad y permeabilidad, pues para determinar este comportamiento de, de estas propiedades dinámicas. Para poder realizar para poder obtener el comportamiento en este caso de la porosidad, se utilizó una correlación, una relación que fue propuesta por Mangui y Logemer. Y bueno, también fue escrita por Cousy en su libro. Y esta provee la porosidad en términos de la presión de poro y la deformación volumétrica, ¿no? Aunque también vemos otros parámetros como es el coeficiente de Biot y la compresibilidad del sólido, que también depende de un parámetro poroelástico. Posteriormente, después de haber propuesto la relación de porosidad, se decidió utilizar 4 correlaciones diferentes para determinar el comportamiento de la permeabilidad en los casos que veremos a continuación, que es el de John Smart y el de Ham. Uno de ellos es un modelo muy conocido, que es el de Cosen y Karman. El modelo de Cosen y Karman, pues, da obviamente el comportamiento de la permeabilidad, de la permeabilidad en función de la porosidad y aparte de dos parámetros, que en este caso, bueno, le llamamos A1 y B1, que depende de la estructura del material. Bueno, en la literatura se pudo encontrar que Cosen y Karman se consideraron un modelo de esferas, de una cama de esferas uniforme. Y en este caso, bueno, ellos propusieron magnitudes de 3 y 2 para A y B respectivamente. Y otros autores propusieron magnitudes diferentes.
Otra correlación que utilizamos para este trabajo es la relación, mejor dicho, de Waldenburg. Y bueno, esta relación da el comportamiento de la permeabilidad en términos de la porosidad. Diferentes estudios se han realizado para determinar cuál es el valor o sí, cuál es la magnitud de este exponente sensible a la porosidad. Por ejemplo, David sugirió que fuera de 1,25 para materiales geológicos, no especificó cuál, y otros autores como Gasbelú especificaron que era 11 para calcita, ¿no? Y bueno, David también sugirió unos parámetros para Berea y diferentes tipos de areniscas que van de 11,3 a 19,5. Posteriormente, otra correlación que vimos fue la de Tauhidi-Baghini. En este caso, bueno, es una correlación que da el comportamiento de la permeabilidad en términos de la deformación volumétrica. También tiene un parámetro, un parámetro bueno, que aquí para este trabajo, para efectos de no confundir, le pusimos A3, subíndice 3. Y bueno, en la literatura se puede observar que 5 es un valor para las arenas con aceite, ¿no? Ese fue propuesto en un trabajo de Lee. Y la última correlación que utilizamos para este trabajo y para modelar y para determinar el comportamiento de la permeabilidad, fue una correlación propuesta por David que fue realizada con base en otro trabajo que es de Rice y también con los resultados experimentales que hizo, que hizo David y demás investigadores que trabajaron con él. En este caso, pues esta correlación sí es muy diferente de las demás, porque si se pudieron dar cuenta, las demás dependían de alguna manera o tenían de alguna manera dentro de ellas la porosidad. Y en este caso no, en este caso, bueno, es diferente porque está en términos del esfuerzo axial, como se puede observar ahí, y la presión de poro y el coeficiente de Biot. Claro, como en las otras, y bueno, David aquí propuso en su trabajo diferentes rangos de los coeficientes para poder ajustar el comportamiento de la permeabilidad. Hablando un poco acerca del modelo, por ahí también lo habló un poco el doctor Martín, solamente, bueno, comentaré que utilizamos este ciclo del modelo para los diferentes trabajos que se realizan a partir de un problema, llegando a un modelo conceptual, matemático, numérico, computacional, una validación y posteriormente el caso de estudio, ¿no? Que es lo que vamos a ver hasta el final. Este modelo es un modelo que describe el flujo de un fluido monofásico ligeramente compresible y que está en un medio poroso que tiene una deformación elástica lineal. Bueno, este modelo consta de dos fases, que es la fase líquida, la fase sólida. La fase líquida pues, está compuesta por un fluido, y en este caso es ligeramente, bueno, está saturado por un fluido, y en este caso, dependiendo de cuál fue la prueba, si fue agua o fue salmuera. Y bueno, la fase sólida está constituida por la roca, que es el medio poroso deformable. El fluido es un fluido newtoniano, y bueno, para el balance del momento del fluido, la ecuación de Darcy fue la considerada. El sólido como tal está en reposo y los movimientos son debidos a los desplazamientos debido a los esfuerzos. El sólido, como se mencionó en un principio, tiene un comportamiento lineal, y eso quiere decir que las deformaciones pues son muy pequeñas, ¿no? El sólido es homogéneo e isótropo, también se mencionó al principio, y la ley de Hooke es considerada para esta relación, y obviamente no estamos considerando una variación en la temperatura, por eso es isotérmico. Aquí podemos ver la ecuación de flujo, la ecuación de equilibrio, y bueno, un poco acerca de los modelos computacionales y numéricos. Bueno, este fue bueno, en los dos casos se hizo una descripción de diferencias finitas hacia atrás en el tiempo,
5 primera minutos. esquematización en el espacio con método de elementos finitos. Ok. Bueno, tenemos el primer caso de estudio. Este es un caso de estudio de John Smart. Por aquí vemos algunas de las especificaciones que se tienen. Voy a hablar un poco más acerca de ellas. Este es como tal el dominio del sistema que estamos hablando. Y bueno, más que nada, esta fue la malla, pero bueno, básicamente está hecho esta prueba en dos fases. La primera la prueba está sujeta a a un esfuerzo hidrostático de 3000 psi y en todos los lados. Posteriormente, desde la parte de abajo o de la frontera 1 se inyecta una salmuera a un flujo constante, ¿no? Posteriormente, tanto esta parte que es la frontera 3, que es la frontera radial, es impermeable de flujo, ¿no? Y el esfuerzo axial en la parte de arriba es uniformemente incrementado. Aquí podemos ver la tabla de los datos que se utilizaron para la simulación. Esta es la imagen que nosotros obtuvimos de Jones and Smart, de sus mediciones, y lo que nosotros hicimos fue tratar de poder ajustar en el rango elástico el comportamiento de la permeabilidad, y observamos que en todas las correlaciones que nosotros utilizamos de diferentes expresiones, como vimos anteriormente, se traslapaban. Posteriormente, bueno, aquí vienen algunos resultados, pero básicamente lo veremos hasta el final, una tabla comparativa. También en otro resultado que obtuvimos también por John and Smart, tuvimos el comportamiento de la gráfica esfuerzo de formación, y también todos los resultados se traslapaban, y de deformación volumétrica contra esfuerzo axial también todos se traslapaban. Posteriormente, en la prueba de Hank, aquí tenemos unas especificaciones que también se pueden ver en la tabla de datos. Este es un dominio similar al que vimos con el de John and Smart. Aquí podemos ver cuántos elementos se utilizaron también en la malla. Y bueno, eso es un poco diferente porque en realidad, aunque en el principio también fue un esfuerzo hidrostático de 5 megapascales, la presión como tal siempre se considera constante desde el principio hasta el final. Básicamente también es una inyección de abajo hacia arriba. Todas las aplicaciones son muy parecidas, solamente que la presión se mantiene constante, y obviamente el esfuerzo que es radial es el que varía. Aquí podemos ver la tabla de los datos, una gráfica de manera similar a la que obtuvimos en John and Smart. Bueno, esto es precisamente el artículo de ellos, y nosotros lo que hicimos fue tratar de reproducir el comportamiento de la permeabilidad, y vemos que todos se traslapan como en el de John and Smart. Esos son los resultados que podemos ver después. Misma situación con la tabla de esfuerzo de formación y con la gráfica de formación volumétrica de formación axial. Entonces, lo que nos llevó a pensar, bueno, entonces, si todas se están traslapando, si todas tienen un mismo comportamiento, ¿por qué no la podemos nosotros como englobar en un modelo de correlación de permeabilidad? Y básicamente, pues nosotros desarrollamos cada una de ellas en términos, o sea, la linealizamos y también lo llevamos a su parte cuadrática, y obtuvimos unas respuestas que también veremos a continuación. En este caso, bueno, dentro de las conclusiones, pues evidentemente todas las relaciones de permeabilidad fueron, bueno, 4 correlaciones de permeabilidad fueron consideradas para analizar el comportamiento de la permeabilidad y reproducir lo que nos habían externado los autores en sus artículos de las pruebas, ¿no? Entonces, la habilidad de las correlaciones para reproducir estos experimentos fue analizada, y se comparaban los valores que ellos decían en sus artículos, me refiero a de las correlaciones con respecto a lo que nosotros obtuvimos para ajustarlas. Aquí podemos ver una primera tabla, que es la tabla de John Smart. Aquí podemos ver los valores esperados por los autores y los valores que nosotros obtuvimos con RMS.
igual posteriormente, para el trabajo de Han, los valores esperados, los valores obtenidos y el RMS. Esto quiere decir que los valores, que los valores obtenidos por el error de RMS, obtenidos en ambos casos, muestra que el comportamiento, pues sí, que el ajuste lineal que nosotros hicimos, pues es adecuado. Y comparando las relaciones, la relación propuesta por Walder-Anur provee una mejor descripción en el trabajo de Young y Smart, mientras que, pues, de alguna manera todas las correlaciones proveen un buen ajuste, una buena descripción para el de Han. ¿Por qué? Porque el de Walder-Anur fue el único que cuando se hizo este ajuste cayó en los datos que los autores Walder-Anur proponían. Aquí se ve la comparación es una tabla del error, RMS, Tuning Square, tanto en la parte lineal como en la parte cuadrática, en el de John Smart y en el experimento de Han. Estos errores corresponden a cuando ya linealizamos las ecuaciones en términos de la presión de poro y la deformación volumétrica, y también la pasamos a la parte cuadrática. Como conclusión, también podemos obtener que los valores del error obtenidos mediante la linealización de la correlación o de las correlaciones, de las 4 correlaciones en términos de la deformación volumétrica y la presión de poro, confirman, bueno, que efectivamente el comportamiento esperado es lineal. Y bueno, cuando también se hizo para la parte cuadrática, no muestra una gran diferencia con los resultados del error con los obtenidos con la parte linealizada. Y bueno, esto confirma que la forma lineal que previamente ya lo habíamos visto con la linealizada. Unas referencias, el agradecimiento evidentemente al Fondo Sectorial CONACYT CENER. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, Mario. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Vega, por favor. Sí, gracias. Claro. Estamos esperando por algún comentario, alguna pregunta. Mientras esperamos, bueno, tengo una pequeña pregunta para Mario. Sí. No sé si existe algún tipo de estudio que fuera no lineal, por ejemplo, que no asumieras una aproximación lineal o una correlación lineal, sino de otro tipo, ¿no? De primer orden, segundo orden, etcétera, ¿no? Sí, bueno, todas las correlaciones que tratamos de utilizar en este estudio fueron con base en para qué eran, para qué se utilizaban. Casi todas las correlaciones, bueno, exceptuando la de Cosen y Karman, todas de alguna manera tienen una parte experimental. Todas de alguna manera incluyen algún tipo de roca que estábamos utilizando en el estudio, que fue una arenisca o fue un carbonato, y a partir de ello nosotros las elegimos. Después hicimos los casos de estudio y nos dimos cuenta que, bueno, que en esa parte sí reproducían primero bien el comportamiento de la permeabilidad que habíamos visto en las pruebas experimentales tanto de Han como de Jones and Smart, y pues posteriormente vimos que se podían de alguna manera englobar todas, al menos para un medio poroso deformable lineal en un modelo de correlación propuesto que es el que se mostré en diapositivas pasadas. Sandra, un comentario. Sí, hay una pregunta de Rodolfo. Sí, Después, sí, Sandra. después hacer el comentario, Manuel. Sí, gracias. Mario, ¿no han pensado cuál podría ser el comportamiento si estas muestras, esos núcleos,
tuvieran presencia de fracturas naturales. ¿Qué tanto afectarían estas correlaciones? Bueno, yo creo que tendríamos que utilizar entonces alguna correlación que sí existe en la literatura, en donde englobaran tanto las fracturas, o sea, la fractura, la roca y el medio poroso fracturado como tal. Yo no creo que estas correlaciones pudieran describir el comportamiento de la permeabilidad en otro tipo de roca que no fuera la homogénea isótropa. Con comportamiento elástico. Sí. Yo creo que tendría que utilizarse otro tipo de correlación para poder modelar. Sí, la pregunta va porque, te la hago porque normalmente cuando hay cambio de esfuerzos, sobre todo con la producción, se espera que la permeabilidad y la porosidad disminuyan, pero sobre todo de la red de fracturas naturales. No tanto de la matriz, sino de la red de fracturas naturales. Entonces, por eso era la pregunta de si la expresión que finalmente obtienen para ajustar sus datos, pues sí, en una roca que nada más es matriz, pues sí, está bien, no hay comentario. Pero para cuando ya hay fracturas, pues yo esperaría que sí fuera otro el comportamiento debido a esa influencia, ¿no? De que son altamente sensitivas al cambio de esfuerzos. Sí. Gracias. Adelante, Manuel. Sí. Gracias, Sandra. Comentando tu pregunta y también lo de Rodolfo, pensando por Rodolfo, definitivamente es la parte más interesante, Rodolfo, y creo que hacia allá quisiéramos irnos. En la parte de simulación sí hemos estado trabajando en incluir fracturas y búbulos y luego ver el efecto que los esfuerzos puedan tener en la permeabilidad. Aunque hay tantas posibilidades de situaciones, tanto de estructuras porosas o de tipos de esfuerzos que hay que como sistematizarla de alguna forma. Pero sí es la parte más interesante, desde luego, ¿no? Sí. En relación a la pregunta de Sandra, no conozco, no hemos encontrado estudios así comparativos de los modelos que vayan hasta la zona no lineal. Creo que también es un tema importante, ¿no? Y quizá muy relevante también. Sin embargo, nosotros ahorita nuestros desarrollos a nivel de modelo se han quedado en la parte lineal, porque así lo consideramos al principio que sería una forma de empezar a ver esto y así se propuso. Pero sería muy, muy útil también ir más allá de la parte lineal en algún momento. Bien, pues muchas gracias nuevamente a Mario y a los coautores de este trabajo por su participación. Si hay preguntas o comentarios adicionales, lo pueden hacer directamente a los autores. Pues esta es la última presentación de la sección titulada Sistemas Energéticos Convencionales. No me queda más que agradecerles a todos su atención, su colaboración, tanto a los expositores como al auditorio en general. Ha sido para mí un gusto enorme poderlos saludar. Y no sé si la doctora Vega o alguien más del comité tenga algún anuncio que hacer en relación a la sesión que sigue. Sí, doctor. El comité organizador me ha pedido si todos los asistentes podían encender sus cámaras para hacer una captura de pantalla
como si fuera una foto grupal, como la que hicimos el año pasado. Pero que se junten, ¿no? Exactamente, lo máximo posible. Vamos a esperar unos segundos para que se vayan. Martín, pero que no sea más de 1,5 metros. Yo estoy aquí tratando de agarrar de al lado. Ok. Guardando distancia. Poco a poco se van llenando ya los cuadros. Un segundo. Ok.